Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 79 del Economex Podcast. Soy Alejandro Gómez Tamés y hoy vamos a hablar de un tema que va a marcar el rumbo económico del país, porque México va a llegar debilitado a la renegociación del TEMEC. En este episodio vamos a revisar por qué la revisión del tratado, que está programada para julio de 2026, no va a ser un simple trámite administrativo. Vamos a hablar de cuáles son los riesgos que están advirtiendo organismos como el International Chamber of Commerce México, conocido como ICC, y qué es lo que está diciendo Estados Unidos, qué está pasando con la economía mexicana y por qué la renegociación llega justo en el peor momento. Antes de comenzar, te invito a que le des like a este episodio, a suscribirte al canal, activa la campanita y puedes seguir a Economex Podcast en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Substack, donde publicamos análisis y datos prácticamente todos los días. Y ahora sí, entremos de lleno con el tema que les tengo preparado. México se encamina hacia la renegociación del TEMEC, que va a suceder en julio del 2026, en un momento en el que su economía combina señales de fortaleza exportadora, pero con una importante debilidad interna. Hay incertidumbre legal, jurídica y regulatoria, hay incumplimientos acumulados y un deterioro muy serio en la mayoría de los indicadores macroeconómicos del país, que pues, las propias autoridades monetarias, el Banco de México, ya están reconociendo, así como el sector privado. La ICC México lo sigue manejando como una revisión, pero advierte que va a ser determinante para el rumbo económico del país y para la estabilidad del comercio regional. El tratado sostiene millones de empleos en América del Norte y es la plataforma que integra a México como una potencia exportadora y como destino de inversiones. Y entonces el análisis técnico que hace ICC es muy claro. La revisión está ocurriendo en un entorno cargado de riesgos y estos riesgos pues, no se pueden minimizar. Entre ellos está la reciente reforma aduanera que puede elevar costos administrativos, el avance del proteccionismo en Estados Unidos, la incertidumbre regulatoria en muchos sectores estratégicos, las presiones sobre las reglas de origen automotriz y las crecientes dudas sobre la estabilidad jurídica en México por los cambios recientes en el Poder Judicial y en los mecanismos de solución de controversias. Además, la ICC México también advierte sobre dos riesgos que podrían comprometer gravemente el futuro del TEMEC. El primero es la posible modificación de la cláusula de caducidad, porque si esta se altera, el TEMEC podría extinguirse automáticamente sin periodos de transición, lo que para una economía como la mexicana, que es una economía de 1.8 billones de dólares, implicaría incertidumbre masiva para las inversiones, para los empleos y desde luego para las cadenas productivas de Norteamérica. Y el segundo riesgo es respecto al capítulo del comercio digital. El artículo 19 es uno de los pilares de la integración tecnológica de Norteamérica. Y si este se debilita, se van a afectar la interconexión, la innovación y la competitividad regional. El documento también plantea propuestas como evitar sobreregulación aduanera, fortalecer la ventanilla única, armonizar criterios en competencia, preservar el flujo transfronterizo de datos, evitar impuestos discriminatorios en plataformas digitales, agregar reglas específicas de energía, impulsar la electromovilidad, establecer obligaciones ambientales mínimas y mejorar los mecanismos de cumplimiento de los tres países. El mensaje para las autoridades es directo. México tiene que negociar con una visión estratégica y coordinación entre el gobierno, la iniciativa privada y el Congreso. No puede seguir implementando políticas que limiten su crecimiento futuro en un momento en el que la región necesita ser más competitiva frente a China, Asia y también pues, frente a Europa. Y la urgencia de este llamado pues, se puede entender cuando vemos lo que está pasando también dentro de México. A mediados de esta semana en Economex publicamos un video donde estoy señalando que México pues, no está llegando a la revisión, renegociación preparado, mientras que Estados Unidos sí está llegando con amplios expedientes de incumplimientos por parte de México
paneles y reclamos de múltiples sectores. Y México, por su parte, pues ha tratado la revisión del tema como si fuera un trámite administrativo más, cuando, digámoslo como es, será uno de los choques más importantes para la economía en muchas décadas. Hay un diagnóstico claro por parte de Estados Unidos sobre los incumplimientos. México distorsionó el mercado energético para favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, frenó los permisos para inversiones, debilitó reguladores, introdujo incertidumbre jurídica con reformas improvisadas, incumplió compromisos en agricultura, competencia y digital. También permitió que la inseguridad afectara carreteras y rutas logísticas y, muy importante, erosionó al Poder Judicial justo cuando más se necesitaba que fuera independiente. Entonces, todo esto está documentado en paneles y reclamos de los socios comerciales de México. La consecuencia va a ser evidente porque la renegociación va a ser muy difícil, porque México llega con demasiados flancos abiertos. Por eso no sorprende que en octubre pasado, como lo di en su momento, Jameson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, o mejor conocido como el USTR, dijo abiertamente que México no está cumpliendo el TEMEC, particularmente en energía, en telecomunicaciones y agricultura. Y lo dijo tal cual. No tiene sentido pensar en extender el tratado si México ni siquiera está observando sus disposiciones en los sectores esenciales. Y a esto se suma la visión de organizaciones empresariales estadounidenses, tales como la Business Roundtable, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y también la National Association of Manufacturers, que sí defienden el TEMEC, pero también señalan fallas que deben corregirse. Por ejemplo, también Estados Unidos no ha cumplido totalmente con un panel de reglas de origen que ganó México. Por otra parte, por ejemplo, Canadá mantiene subsidios y protecciones en sectores como lácteos, la banca y telecomunicaciones. Y con independencia de lo que ya dije, pues México pues, aparece como el país que más incumple el tratado, especialmente en temas de energía, en propiedad intelectual, compras públicas, eliminación de reguladores independientes. Entonces, pues la conclusión de esas organizaciones es muy clara. O sea, el tratado funciona, pero tiene agujeros que deben cerrarse. Y la revisión del 2026, pues es la oportunidad para hacerlo. La revisión del TEMEC, pues desafortunadamente coincide con un deterioro económico que estamos viviendo en México y del cual, bueno, pues he venido hablando en este espacio. El Banco de México acaba de recortar su estimación de crecimiento para el 2025 a solamente 0.3%. Hace 3 meses decía que íbamos a crecer 0.6%. Pero bueno, la contracción reciente del PIB que ocurrió en el tercer trimestre, pues resultó más profunda de lo que se anticipaba. Y para el 2026 el crecimiento estimado va a ser de apenas 1.1% y para el 2027, si bien nos va, 2%. Si esto se cumple, el crecimiento promedio de los primeros 3 años del gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser de 1.1%. Y esto se suma al pésimo desempeño económico de los 6 años anteriores con López Obrador, cuando la economía creció apenas 0.9% promedio anual. Esto pues es un desastre, pues. Y bueno, pues el Banco de México también detalló que el consumo privado va a mantener una tendencia al alza, pero la inversión va a seguir débil. Y esto lo podemos esperar hasta la segunda mitad del 2026, debido a la incertidumbre sobre la relación con Estados Unidos y porque pues, la renegociación del TEMEC va a ser muy complicada. En inflación, el Banco de México pues sí habla de reducciones en el componente general, pero hay que ver que persisten las presiones en la inflación subyacente y especialmente en el componente de servicios. Y el mercado laboral pues también ya muestra señales muy claras de enfriamiento. Y sobre el mercado laboral, quiero comentar que en una editorial de la semana pasada de Macario Schettino, él habla de que el INEGI ya registró una pérdida de 426,000 empleos formales en el último año y la mayoría migró a la informalidad, donde el ingreso es aproximadamente la mitad del que se obtiene en la formalidad. Además, la política de aumentos salariales llevó el salario mínimo, ya representa el 45% del salario medio de cotización y es el 65% del salario promedio del IMSS, cuando internacionalmente se recomienda pues, no rebasar el 60% porque se pierde competitividad. Entonces, en ese contexto, ahora en día que se proponen aumentos del salario mínimo para el 2026 entre un 10 y un 12%, pues esto va a resultar muy riesgoso para el empleo, la inflación y también para la formalidad.
Y en este panorama, pues también hay que señalar que las exportaciones son el único motor que sigue encendido en México. En octubre, buenas noticias, México registró un récord histórico de 66.133 millones de dólares en exportaciones, impulsado casi totalmente por manufacturas no automotrices, porque estas crecieron 34.8% y llevan ya 16 meses consecutivos al alza. En contraste, pues las automotrices cayeron 14% y las petroleras retrocedieron 30%. Las agropecuarias también bajaron, mientras que las exportaciones extractivas subieron un 18.6%. Y el impulso proviene de sectores vinculados básicamente a equipo de cómputo, componentes eléctricos y maquinaria especializada. Todos estos pues, beneficiados por la normalización logística y la demanda estadounidense, especialmente pues, por lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Y pues en este punto en particular, mi conclusión pues es que pues, si no hay empleo formal, no va a haber ingresos crecientes y el consumo no va a poder crecer y en un contexto en el cual la inversión pues está desplomada. Entonces, pues lo único que está evitando que la economía mexicana pues caiga en una mayor recesión, pues es el sector exportador. Entonces, pues para concluir, quiero mencionar que la revisión del TEMEC pues está llegando en el peor momento. México enfrenta riesgos externos, debilidades internas, incumplimientos legales y regulatorios que ya les mencioné, y también un deterioro económico sostenido. El TEMEC sí funciona muy bien para México, pero México llega vulnerable con una pesada carga de reproches que pues, los han hecho y nos los van a echar en cara en la mesa. Estados Unidos y Canadá nos lo van a decir. Y el 2026 pues, va a ser el momento de demostrar capacidad técnica, voluntad de cumplir el TEMEC y una disposición para fortalecer un acuerdo que sigue siendo fundamental para nuestro país y para nuestro crecimiento futuro. Aquí pues veremos qué tanto le interesa al gobierno de la 4T salvar la economía de México o si van a seguir poniendo la ideología retrógrada por encima del verdadero interés nacional. Yo quiero agradecerles por acompañarme en este episodio 79 de Economics Podcast. Si les gustó este análisis, los invito a darle like, suscríbanse, activen la campanita, compartan este episodio y los invito a que se sumen a nuestro Substack, donde pues, encontrarán análisis diarios, gráficos exclusivas y también pues, contenido que no publico en ningún otro lado. Es economex.substack.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí.